tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, la realidad ampliada. Aquí en la pantalla de C5N, lo que otros te ocultan, aquí te lo mostramos, y lo que otros no te cuentan, aquí te lo contamos. Con todos los temas de actualidad, con los debates necesarios, para que estés muy bien informado en estos tiempos de tanta cerrazón mediática. Hoy con muchos temas de actualidad. Vamos a estar hablando de Flybondi y a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Alerta en el Aire. Alerta en el aire, porque se suceden las quejas por este servicio de low cost que desde hace algún tiempo está funcionando en nuestro país. Hasta la legislatura de Córdoba hoy ha elevado un pedido de informes y además hay todo un... En este último mes, muchos desperfectos. Hay una denuncia que esta noche la vamos a estar tratando sobre el presidente Mauricio Macri y otros 23 funcionarios por la base aérea militar del Palomar, que usted sabe, hay muchas denuncias porque la pista no está operativa para estos vuelos y además por la cercanía de los barrios sobre esa pista. Enseguidita nos vamos a estar ocupando de este tema, informe especial, muchas quejas, muchos reclamos y ahora reitero, hasta la legislatura de Córdoba que pide informes sobre el funcionamiento de esta nueva línea aérea en nuestro país. Además, esta noche va a estar aquí Nilda Garré, en vivo, la ex ministra del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tras la desmentida de la justicia norteamericana sobre una noticia que en su momento fue falsa, sobre una noticia inventada, sobre que ella tenía cuentas en el exterior junto al actual diputado nacional Máximo Kirchner. Sobre ese tema vamos a estar hablando esta noche con Nilda Garré. Y además, todo el tema económico, ¿no? Todo el tema económico, porque la inflación incontrolable, en momentos en que crecen los rumores sobre cambios en el equipo económico. El viernes pasado aquí lo adelantaba Guillermo Nielsen, que lo reveló acá en este programa, que habían una jornada de muchos rumores en la City y que, bueno, el presidente Mauricio Macri es el rum que hoy nuevamente volvió a crecer en distintos estamentos económicos. Estaría preparando cambios en su gabinete para después del Mundial y esos cambios estarían indicando el regreso de Carlos Melconian al equipo económico del presidente Mauricio Macri. La noticia del día, sin lugar a dudas, la inflación. 2,4% en febrero, cada vez se aleja más la pauta inflacionaria que tiene el gobierno nacional, que es de 15%. En un momento en que muchos gremios, fíjese usted, la vergüenza de dirigentes gremiales que por ser obedientes al gobierno cierran en torno al 15% sin cláusula gatillo y para recién rever en el 2019. Lo que van a perder los laburantes de los gremios que cierran con 15%, cuando todas las proyecciones están dando 20% para este año. 2,4% la inflación, Fernando, una inflación que el gobierno sigue sin poder controlar, ¿no? No le encuentra la vuelta. Creo que no le están buscando la vuelta, ¿no? Porque lo único que han hecho es subir la tasa de interés y bajar los salarios, y parece muy poco para combatir lo que es el problema estructural de la inflación en la Argentina. Pero vos decías que la inflación se está alejando del pronóstico de 15% al que apuesta el gobierno. Te cuento que cada mes que pasa, desde diciembre, enero y febrero, si uno mira la inflación de los 12 meses pasados, cada vez es más alta. Había sido 21,1 25 en enero, 24,8 en diciembre y ahora 25,4. Es decir,
no hay ningún indicio de que la inflación vaya a menguar en los próximos meses. Para este mes, para marzo, ya se está hablando que va a tener un 2%, va a rondar de nuevo el 2%, por los aumentos de taxi, por los aumentos de colectivo, por los aumentos de peaje, los aumentos que hubo en los parquímetros, así que este también va a ser un mes complicado. Y en abril viene la nueva ronda de aumento de tarifas, otro golpe inflacionario más. Si el gobierno apuesta al 15%, desde abril en adelante tendría que estar abajo del 0,8% mensual la inflación, un número que es imposible de alcanzar en este contexto, salvo que el Banco Central vuelva a subir la tasa y apueste a una brutal recesión mucho más profunda de la que estamos viviendo, ¿no? Uno cree que hasta ahora el Banco Central venía con una política de subir la tasa. En diciembre, hay que recordar, el ala política del gobierno le dijo: estás matando cualquier indicio de reactivación económica. Hubo un enfrentamiento que se saldó a favor del ala política y el Banco Central tuvo que contener la tasa de interés, bajarla un escalón y a partir de ahí aumentar, subir la meta de inflación de 10 a 15% anual. Bueno, ahora continuamos, porque justamente en este marco, hoy el jefe de gabinete Marcos Peña, que estuvo realizando su informe mensual en la Cámara de Diputados, el momento en que se daba a conocer el índice de inflación del mes de febrero alto nuevamente, decía todo lo contrario, que la inflación en la Argentina estaba bajando. Escúchelo. También estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en el 2016 y este año será más baja que en el 2017. El año que viene también se irá bajando y será más baja que este año y así se seguirá manteniendo el camino de reducción y eliminación de la inflación de la ecuación económica argentina. Estamos haciéndolo sin atajos, con un tipo de cambio flotante por primera vez en nuestra historia y actualizando también un atraso que era necesario corregir de las tarifas de los servicios públicos, entendiendo que muchas veces, como ocurre en este propio mes, que veremos en estos días o mañana el número de la inflación que impacta en el proceso de reducción. Casi 8 puntos de los 24 puntos del año pasado se debieron a la corrección tarifaria, que centralmente es poner los subsidios en los lugares que más lo necesitan, centralmente a través de la tarifa social. Pero seguimos confiando que la tendencia es clara y que la inflación seguirá bajando. Bueno, nuevamente el jefe de gabinete y el gobierno con otra realidad, con la realidad virtual, con la realidad que no viven el resto de los argentinos, evidentemente, porque mientras todas las encuestadoras privadas están corrigiendo sus pronósticos de inflación para este año, cuando el propio gobierno le impuso al Banco Central de la República Argentina el 28 de diciembre pasado, ¿se acuerda? Que cambie. Habían pronosticado 10% de inflación y se dieron cuenta y dijeron: no, muchachos, ni ahí llegamos. Y le impuso el gobierno a Federico Sturzenegger que cambie la meta inflacionaria y la ponga en 15%. Bueno, hoy, fíjese lo que dijo ayer Carlos Melconian. La meta del 15% nace muerta. Lo dijo hasta el propio Carlos Melconian. En el momento en que reiteramos, hay muchos rumores del regreso de Carlos Melconian al equipo económico. Un presidente, lo venimos señalando de la semana pasada, Macri, que está enojado con la realidad económica, que está molesto porque no encuentra respuestas, porque no llegan las inversiones, porque la inflación no baja y porque además se ha estancado el empleo nuevamente en la Argentina. Se ha estancado, fíjese el dato de este mes de febrero, se ha estancado una de las únicas industrias que crecía en los últimos meses, que era la construcción. Se ha estancado en el mes de febrero y es un dato preocupante que se suma a los datos preocupantes de la economía argentina. Y en todo ese contexto, el gobierno que dice que la inflación baja, cuando, reitero, los propios consultores privados están diciendo será del 20% como mínimo este año, cuando diariamente se está viendo en los supermercados, en las fruterías, en las verdulerías, cómo está subiendo diariamente ese precio. Se vive otra realidad del gobierno y por eso después se enojan con la realidad porque no la entienden o no la admiten.
Vamos a ver también en este marco hoy, hubo muchos cruces con la presencia, hay un clásico ya ahí, cada vez que va Marcos Peña, cruces con el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, pero estuvo muy presente el ministro de Finanzas, Luis Caputo. No solamente por el endeudamiento extremo que tiene la República Argentina, sino por la confirmación que también vino del exterior que poseía estas cuentas offshore, que ahora el gobierno llamativamente defiende. Y hubo un cruce muy duro con la diputada nacional Carolina Soria. Esto decía. ¿Usted cree que Caputo será capaz de comerse, masticar y tragarse su teléfono? Porque la verdad que es la condición que él impuso para, comprobada la relación que se está comprobando en los Estados Unidos, que mientras nosotros hablamos se acumula la prueba, claramente la relación entre sus empresas offshore y los fondos buitres con los que negoció como funcionario ya está comprobada. Dígame, señor Peña, ¿usted también se comerá su teléfono o solamente sus palabras? Porque claramente esto va a avanzar y la justicia lo va a condenar. ¿Sabe qué pienso yo, como muchos otros ciudadanos argentinos? Que el ministro Caputo no es otra cosa que un delincuente de guantes blanquísimos, un evasor fiscal, un timbero con los recursos del Estado y un pésimo ejemplo para que finalmente se largue la tal ansiada lluvia de inversiones que esperan hace ya 2 años y vamos a seguir esperando. Porque si ni ustedes confían en nuestro país para traer la plata, imagínense que los que nos ven de afuera menos confían en nuestro país. Bueno, durísima la diputada María Emilia Soria, el tema Caputo, finalmente han conseguido algo los diputados opositores. Hoy se comprometió el jefe de gabinete Marcos Peña, al que el cuestionado ministro Caputo, porque había negado lo que ahora admite desde el exterior, la titularidad de esta cuenta offshore que mantuvo hasta noviembre del 2015, va a ir a la Cámara de Diputados. Había muchos pedidos de interpelación al ministro Caputo y hoy Marcos Peña no tuvo otra que decir que Caputo va a ir a dar explicaciones allí a la Cámara de Diputados. Pero volvemos sobre los rumores, Fernando Alonso, de la posibilidad de un retorno de Carlos Melconian. Un Carlos Melconian que lo hemos estado indicando aquí, se está mostrando mucho, se está mostrando mucho en los medios, se muestra mucho en conferencias, que fue el que reveló el plan perdurar de Mauricio Macri para lograr la reelección del 2019, ¿no? Y uno se pregunta, Carlos Melconian no habla de porque sí, evidentemente o se está preparando o está preparando el terreno para un desembarco o alguien lo manda a hablar. Hoy crecieron los rumores, ¿no? Crecieron los rumores alentados por la publicación de un diario de ámbito financiero esta mañana. En el gobierno lo niegan categóricamente, dicen que no hay absolutamente nada, que no se está pensando nada. Pero como vos mencionabas, Gato, Melconian está hablando y está hablando mucho, igual a como hablaba antes de que Macri asuma, antes de que Macri fuera presidente, cuando uno creía que todos sus dichos, todo lo que estaba revelando lo podía alejar del gobierno. Bueno, Macri lo confirmó, lo llevó en ese momento al Banco Nación. Ahora vuelve a hablar muy fuerte, y la sospecha o lo que está discutiéndose detrás de estas versiones es: ¿está pensando el gobierno en acelerar el ajuste? ¿Está pensando el gobierno en que hay una contradicción muy fuerte entre la política que lleva adelante el Banco Central y la política que lleva adelante el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Hacienda, alentados por la jefatura de gabinete? Este nuevo equipo, que incluiría a Melconian y a Werning, creo que tenemos una placa con quiénes son los que están ahí en el banco, tendría mayor homogeneidad y permitiría ajustar el ajuste. Ahí está, Carlos Melconian iría a Economía, a un ministerio que tendría más vuelo de lo que hoy es Hacienda. Se cree que el Ministerio de Hacienda, en los términos que fue configurado ahora, ha perdido demasiado peso para manejar la economía. Un retorno de Carlos Melconian sería lo que muchos le vienen pidiendo a Macri, tener un ministro de Economía fuerte, tener un ministro de Economía, porque digo, a ver, los cuestionamientos
de muchos economistas del palo, de empresarios o de otros sectores, es que finalmente esto que Mauricio Macri quiso hacer desde el comienzo, de dividir varios ministerios, de que nadie tenga un poder y ser él el ministro de Economía, no le está dando resultado, que se necesita una figura fuerte, y en ese marco volvería Carlos Melconian a ocupar un cargo que él siempre soñó, que es el ministro de Economía. Claro, el que ¿no? él quería, ¿no? El Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía completo, no un Ministerio de Economía que solo se dedique a hacer las cuentas de quién está gastando y, Claro. y pasar el lápiz rojo sobre el presupuesto. Quiere un Ministerio de Economía fuerte. Y el temor es, si está Melconian en ese ministerio, va a acelerar la reducción del gasto, y esa política de acelerar la reducción del gasto, ¿qué impacto va a tener sobre los planes sociales? ¿Qué impacto va a tener sobre toda la política social del gobierno? Que lo que uno ve hoy es el único gasto al que le falta atacar. Ya bajaron las jubilaciones, ya bajaron los salarios en la administración pública. Bueno, irán por el gasto social, evidentemente, porque es la mayor masa de dinero donde podrían hacer el ajuste. Bueno, muy bien. Luego vamos a seguir rumores que hoy volvieron a circular fuerte en la City Económica. Jaime Durán Barba siempre te da sorpresas, y Jaime Durán Barba siempre te acerca a algún título que muchas veces está alejado de la realidad. En una conferencia en el exterior, en una universidad, fíjese lo que dijo Jaime Durán Barba. Macri es muy curioso. En Argentina suben los precios, pero la imagen del presidente sube entre los pobres. Jaime Durán Barba, el asesor estrella del gobierno, admitiendo al menos que subían los precios, ¿no? Pero, bueno, también alejado de la realidad, porque todas las encuestas, incluso las que tiene el gobierno, la mayor preocupación es cómo ha caído la imagen del presidente, y sobre todo en estos sectores sociales. Hoy, Raúl Aragón, el estudio de Raúl Aragón, ha producido un estudio que refiere que un 53% de los argentinos se opondría a una reelección de Mauricio Macri, ¿no? Y el momento en que la imagen sigue estancada, y bueno, Durán Barba lo ve de otra forma. Bueno, un tema que vuelve, ¿no? Un tema que vuelve, que está muy dormido, que está cajoneado, fíjese, por un juez que hoy está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura, que tiene la lupa del gobierno, que es el juez federal Ariel Lijo. Se lo está investigando, le están investigando un aras del hermano, la relación con él. Está allí, en su momento se había pedido una auditoría. Ahí es cuando Lijo apura y lo mete preso a Amado Vudú. Mal metido preso Amado Vudú, pero necesitaba dar una respuesta al poder político Ariel Lijo, porque estaba muy cuestionado por una auditoría que había pedido una ONG cercana al gobierno. Y Ariel Lijo tiene la escandalosa causa del correo, donde la familia del presidente le debe al Estado Nacional por cánones atrasados. Pero fíjese, hoy se conoció, lo reveló Página 12 en tapa, que lejos de pagar, ahora la familia del presidente le exige al Estado argentino una compensación por 2.300 millones de pesos. Sí, como escuchó, 2.300 millones de pesos, mientras lo que la fiscal había definido que tenía que pagar y todas las irregularidades duerme ahí en el cajón del juez Lijo. Darío Villarruel. Sí, esto es un escándalo desde todo punto de vista. Esto es la justicia comercial. A ver, acá hay una demanda de hace mucho tiempo del Estado contra el grupo Socma, que Socma no quiere pagar. ¿Y qué hace? Pone piedras en el camino. Apunta con la fiscal del fuero comercial, Alicia Boquín, que hace poco fue ratificada por la Cámara Comercial porque quisieron separarla. ¿Y por qué la quieren separar? Porque no quiere esto. No quiere que prospere la acción del grupo Socma contra el Estado Nacional. Porque ¿qué se busca con esto, Gato? Licuar las cuentas. Es decir, vos me estás reclamando por un lado, yo te hago un juicio por el otro, ¿y por qué no hacemos empate y quedamos mano a mano? Realmente es escandaloso. No obstante, hay una causa penal
que como decís vos tiene Ariel Lijo, que duerme el sueño de los justos, que, a ver, ¿por qué está demorada? El juez Ariel Lijo pidió informes a la justicia comercial para que le mande todos los antecedentes. ¿Cuánto hay de Comodoro Pi a los juzgados comerciales? 30 cuadras, 40 cuadras. Bueno, hace 3 meses que no llegan. Parecen las tropas del general Alaiz. ¿Te acordás, no? Claro. Iban a llegar y no llegan. Acá es una cuestión de papeles. Lo que hace el hijo es pide informes, demora, y no nos olvidemos que en esta causa está imputado Mauricio Macri, grupos integrantes del grupo SOCMA, porque, ojo, lo que se ha descubierto últimamente es que esta causa, que tiene años de duración, tiene abogados de un lado y del otro del mostrador. ¿Cómo es esto? Abogados del grupo SOCMA, también abogados del Correo. A ver, el mismo que presenta un escrito de un lado, lo presenta del otro, se llama prevaricato. Así que cuando esto se investigue en serio, la verdad que va a haber jueces y fiscales que van a tener que dar explicaciones en el Consejo de la Darío, Magistratura. no nos olvidemos que por esta causa revelaron, echaron al procurador del Tesoro, el doctor Carlos Balbín. Exactamente. Porque había redactado un informe justamente que era contrario a la intención del gobierno y de la familia presidencial. Por esta causa lo echaron al procurador Carlos Balbín, ¿no? No hay que olvidarse de ese tema. Exactamente, quiero decir algo. Lo que denuncia la fiscal Alicia Boquín es un vaciamiento. A ver, no es moco de pavo. Vaciamiento quiere decir que quieren quitarle dinero al Estado. Y Sí, la pregunta es, ¿quién maneja el Estado? Mauricio Macri. Claro. Bueno, y no nos olvidemos también que hace poco hubo gestiones para apartarla, para sacarla del medio a la fiscal. Tal cual. El gobierno ha querido apartar a esta fiscal por la causa del Correo, que también sería otro escándalo institucional en este marco de apriete permanente a jueces y fiscales de la Argentina. Sí, recordemos que le pegaron primero a Gil Carbó, jefa institucional de la doctora Boquín, pensando que una vez que se vaya Gil Carbó, Boquín quedaba solo y iba a bajar los decibeles. Todo lo contrario. Sigue adelante, y lo bueno que no es mediática, no da nota, escribe el expediente nomás. Cumple con su función. Absolutamente. Que alguien lo haga es muy bueno en el marco de tantas apretadas. Bueno, les reitero, enseguidita aquí con nosotros vamos a estar con Nilda Garré. Va a contar, esta mañana me lo contaba el Mañana Silvestre en Radio 10, el peregrinaje que ella tuvo que hacer ante distintas unidades financieras, oficinas de Estados Unidos, para ella estar buscando la información que desmienta la noticia falsa que se había construido aquí en la Argentina, que la indicaba como titular de una cuenta en Estados Unidos. Desmentida ahora por la justicia de Estados Unidos. Pero además, un tema que nos pone en alerta a todos, el tema de las low cost, fly bondi, quejas, un pedido de legisladores de la provincia de Córdoba, los expertos que están cuestionando un duro informe que se ha publicado hoy en un matutino, y además una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y 23 funcionarios por la utilización de la pista del aeropuerto militar de El Palomar, la incidencia que podría tener sobre barrios que se encuentran ahí en forma muy cercana. Un tema del que nadie te habla, pero que hoy vamos a hablar aquí en Minuto 1. Pedro Brigger, en el año del Mundial, ¿peligra el Mundial? Hoy que tantos argentinos hablaban de los goles de Messi, parecía que era en la selección argentina, pero es en el Barcelona, donde únicamente pequeño hace detalle goles que Messi. el Gato no es así, Silvestre no es así. nunca va a dejar de acotar, que los goles los hace en el Barcelona. El A ver, único lugar donde hace goles Messi. Una persona a la que no le interesa el fútbol, además. El único lugar donde hace goles Messi. está hablando el goleador histórico de la selección nacional, Hamilton. Y no sé, el goleador histórico, sí, es el goleador histórico de la selección, claramente. ¿Quién hace deporte? ¿Vos o Pero yo? llega Y que afilado al definió mundial. la Yo clasificación. hago deporte, no hago estadística, son dos cosas diferentes. Gato, llega afilado al respuesta. mundial, que haga muchos goles ahora si llega bien al mundial. Bueno, Está perfecto. No, la pregunta que es, ¿se justamente hace o ese no es el se hace? problema. Después llega al Mundial y no hace goles cuando tiene que hacer los goles. Pero ¿qué Ese sos? es el problema. Tenés la bola de cristal, vos. Ya Ese es sabés el que no va a hacer problema. goles. ¿Eh? Ya Ese sabés es que no va a hacer No, goles. bueno,
vamos con la... A ver, ¿vamos a hablar de Messi Pero o vamos a hablar del conflicto de los británicos vamos al con Rusia? conflicto entre Rusia e Inglaterra, porque ha vuelto la guerra de los espías, ¿no? Bueno, sí, los espías nunca se fueron, siempre están. El tema es que recordemos, un ex espía ruso, doble espía, trabajaba tal vez seguramente para los británicos también, que está en el Reino Unido, el 4 de marzo sufrió un ataque, aparentemente un agente nervioso, él y su hija hospitalizados. ¿Qué dice el gobierno de la primer ministra Theresa May, el gobierno británico? Ahí vemos al espía, bueno, justamente acá no está camuflado, ¿no? Pero ahí lo vemos, al espía que fue afectado por este agente nervioso. Esa es la persona. No era muy buen espía, ¿no? Se lo agarraban en el supermercado. Momento. Él fue espía en la década del 90. Pero lo agarraron en el supermercado. No lo agarraron en el supermercado. Lo agarran saliendo de un shopping en las afueras de Londres, recordemos. Él fue espía, estuvo varios años preso en Rusia, lo liberaron en un canje que hubo. La cuestión está que Theresa May, la primera ministra británica, está acusando directamente a los rusos. Los rusos dicen, nosotros no tenemos nada que ver, presenten pruebas. Es más, le dicen al gobierno británico, denos las muestras para que los analicemos. No, de ninguna manera. ¿Qué hace Theresa May? Los ignoró, ¿no? ¿Perdón? Ignoró todo el reclamo diplomático de Rusia, la primer ministra de Gran dice que Bretaña. son culpables. Ya directamente dice que son culpables. Determinó que 23 diplomáticos rusos tienen que abandonar en un plazo de una semana el Reino Unido. Tienen que volver a Rusia. Todos esperan que de Rusia haya una respuesta. Ahora bien, ¿por qué esto tiene que ver con el Mundial, como vos decías? Porque algunos plantean que si esto sigue así, a la ceremonia oficial no van a ir representantes británicos. Ahora, esto está escalando, porque lo que dicen en Rusia, un senador ruso hoy dijo, lo que está detrás de esto es echar a Rusia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Rusia es un actor de primer nivel en la esfera internacional. Rusia actúa en Siria, donde Estados Unidos y el Reino Unido tuvieron serias dificultades para lograr sus objetivos. Y no nos olvidemos que Rusia, Gato, apoya al gobierno de Venezuela. Esto es lo que más le molesta, más allá del espía, o podemos decir, Mariano, mucho más allá del Mundial. Acá la cuestión va mucho más allá del Mundial. Pero es llamativo también en un momento en que uno pensaría siempre que los problemas pueden venir entre Rusia y Estados Unidos. Y ahora aparentemente hay una buena relación entre Trump y Putin, ¿no? Llama la atención que ahora el problema ha salido por Gran Bretaña. Bretaña. Tomemos en cuenta que ayer despidió al secretario de Estado, que ahora viene alguien de una línea mucho más dura, más halcón, si dividimos a la diplomacia entre halcones y palomas. A mí no me gusta mucho hacerlo, pero la gente lo entiende mucho mejor, que es el halcón, alguien mucho más agresivo, obviamente, que una paloma. Ahora al frente el secretario de Estado nuevo, Mike Pompeo, es considerado un halcón. También respecto de Rusia en Siria. Ojo con él. Ahora, Pedro, ¿quién envenenó a este espía? ¿Me preguntas a mí? Sí, Hamilton tiene la respuesta. Yo sí. A vos. Sí, ahora te digo. En el corte te lo digo. Yo no tengo la más mínima idea. A ver, los británicos dicen, sin aportar pruebas, que son los rusos. Los rusos dicen, no fuimos nosotros. Ahora, Pedro, ¿hay alguna posibilidad que el 14 de junio que el 18 de junio no se presente Inglaterra para jugar contra Túnez? ¿Vos decís que hay alguna chance mínima? No lo sé, pero recordemos que en la Guerra Fría sabotearon y boicotearon los Juegos Olímpicos año 1980. Sí, pero una cosa es un Juego Olímpico, otra cosa es un Mundial en de Rusia. Fútbol. Un Mundial de guita fútbol. que mueve mucha plata, sí, pero también hay muchos empresarios rusos que juegan con mucho dinero en Londres. Hay muchos empresarios Este rusos es son otro dueños de clubes en el Inglaterra. occidente, de algunos cuantos, ¿no? De algunos cuantos, del Chelsea, entre Vos otros. sabés que Theresa May el año pasado, en diciembre, prometió 120 millones de dólares para financiar campañas para contrarrestar lo que dice la política de desinformación rusa. Concretamente atacan a la agencia de noticias RT, que tiene una muy buena presencia en todo Occidente, y Theresa May prometió 120 millones de dólares para financiar esta campaña. Es una forma de contrarrestar lo que es la salida de Londres de la Unión Europea, ¿no? Es una forma de quedarse con un piecito adentro. Mientras está negociando la salida, promete plata a todo
Europa, especialmente a los países limítrofes, periféricos de Rusia, para frenar lo que dice es un ataque informativo del gobierno de Putin. Es muy importante lo que decís, Fernando, porque hay que tomar en cuenta que Russia Today, así se llama la cadena en inglés, Rusia Hoy, transmite también en castellano, tiene una muy fuerte penetración en América Latina en castellano, en Europa y en Estados Unidos en inglés, al igual que la cadena de Qatar Al Jazeera. Sí. O sea, la hegemonía de algunos medios de comunicación, la BBC, la CNN, entra a ser cuestionada. Washington. También ahí apareció Telesur. Esto hay que tomarlo en cuenta. De hecho, los rusos están prestando mucha atención hoy qué va a pasar con la RT, a ver si la sacan del aire, porque los británicos la pueden sacar también del aire en el Reino Unido. De hecho, los echaron de Washington. Claro, y mencionaste Londres, recordemos, desde el punto de vista del lavado de dinero, ¿cuál es la ciudad considerada más importante para lavar dinero? Londres. ¿Londres? Buen tema. Muy bien, enseguida vamos a estar con Eduardo Santín, una de las personas que más conoce del tema previsional, por dos temas. Ayer la justicia rechazó las demandas contra la reforma, contra el reajuste que ahora comienzan a perder los jubilados. Comienzan a perder, sí. Con el 5,71 que cobran en marzo, ya pierden frente a una inflación de estos últimos meses, ¿no? Pero además la preocupación está centrada en el tema de los medicamentos y el PAMI. El otro día lo denunciaba aquí Felipe Solá, todo lo que está queriendo hacer el gobierno para cambiar la forma de acceso de los jubilados a los medicamentos. Y enseguida vamos a estar hablando con este tema que preocupa, que les preocupa mucho a usted, con Eduardo Santín, ¿eh? Bien. Hablamos mucho aquí sobre el ministro de Agroindustria, ex titular de la Sociedad Rural Argentina, que realmente en una forma escandalosa, antiética, totalmente antiética, ya siendo designado, habiendo sido designado ministro de Agroindustria, había cobrado por parte de la Sociedad Rural Argentina estos 500.000 pesos que él los cobró, cuando por una cuestión ética, de haber pertenecido a un sector que él después iba a representar en el gobierno, lo impedía. Hubo muchas idas y vueltas, incluso él salió a decir que la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, lo había habilitado. Bueno, llamativamente, fíjese cómo habrá sido que incumplió la ley de ética pública para que en las últimas horas la Oficina Anticorrupción y Laura Alonso hiciera un informe realmente que lo deja a Etcheverry muy mal parado. Porque no solamente lo desmiente, Laura Alonso dice que nunca le recomendó a Etcheverry cobrar eso, que incumplió con la ley de ética pública, le hace muchísimos cuestionamientos. A ver, Laura Alonso, una oficina anticorrupción que es muy lenta para tratar todos los temas de conflictos de intereses que afectan a este gobierno. Así que realmente ha tenido la titular de la Oficina Anticorrupción, en este caso, un informe realmente durísimo contra Etcheverry. Y además, perdón. Sí. No, quería decir que sería bueno que lo presenten ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Bueno, ya lo mandó. Porque eso, hasta ahora claro, había hecho silencio la Oficina Anticorrupción y demoró bastante, claro, porque hace más de un mes que está imputado Etcheverry. Exactamente. Y el juez lo pidió al informe. Se ve que estuvieron negociando qué decimos. Y si alguien mintió, obviamente está muy claro que la mentira tiene patas cortas. En exactamente. No hubo bueno, el informe fue girado al juez federal que lo tiene imputado a Etcheverry por esta maniobra. Ahora también hoy, llamativamente, Darío, sabés que la justicia de Entre Ríos lo tiene, está siendo investigado, lo hemos hablado mucho acá, a el ministro Etcheverry por las denuncias de su hermana, por estafa, por movimientos, por créditos desviados que iban a ir a empresas de la familia, pero que no fueron. Se hablaba del lavado de dinero también. También, ¿no? Bueno, pero básicamente Dolores Etcheverry ha denunciado al ministro, a su madre y a los otros hermanos que forman parte de sociedades familiares por estafa. Tenía que declarar el 27 de febrero, correcto, Etcheverry ante la justicia. Esa fecha fue corrida porque el fiscal
alegó que tenía nuevos elementos que complicaban la situación procesal de Etcheverry. Ahora, hoy, sorpresivamente, la jueza entrerriana que lleva esta causa se retiró, se apartó por violencia moral. Llamativamente, ¿no? Que es algo rarísimo, ¿no? Que es algo muy raro. Violencia moral. Es algo Y sin muy que raro. nadie se lo pida, Claro. porque en realidad se plantea una recusación cuando esto ocurre. En realidad se ve que la jueza se dio cuenta después de mucho tiempo que estuvo el expediente que tenía inhabilidad moral. ¿Qué será? ¿Amigo, conocido, enemigo? No, ¿Habrá lo que tenido alega alguna la charla? jueza, lo que alega la jueza es que ella formuló declaraciones a un medio entrerriano que fue mal interpretada por los abogados de la familia Etcheverry, que la recusaron, pero después, cuando hubo toda escucharon la cinta de la grabación y no había existido ningún adelantamiento por parte de opinión por parte de la jueza sobre la situación procesal. Y retiraron la demanda a los abogados. Sí. Esto es lo llamativo. Los abogados retiran la demanda, pero la jueza igual se aparta y dice por violencia moral. No, quiero decir algo, que los jueces a veces, cuando quieren dejar un expediente y no hablan con los medios, dicen, llamame un medio, que digo algo y me voy a tener que ir de la causa. Es una maniobra conocida en los tribunales, así que supone que hay algo detrás de todo esto que implica que la jueza no quiere avanzar con Etcheverry porque lo va a tener que procesar. Está llamado a indagatoria y hay un montón de pruebas de todo lo que denunció la hermana, ¿no? Sí, sí, las informaciones últimas que teníamos es que la situación estaba bastante complicada en torno a Luis Etcheverry, ¿no? Muy bien, Pedro, falleció hoy uno de los científicos más brillantes que ha dado la humanidad. Efectivamente, yo no puedo hablar de la parte científica, pero era un hombre muy politizado, tal vez un costado que se conocía menos de Hopkins, que por ejemplo votaba al laborismo, que estaba paradójicamente no en contra de la tecnología, pero era muy crítico de la tecnología, del uso de la tecnología. ¿Por qué digo paradójicamente? Porque gracias a la tecnología él pudo desarrollarse y continuar viviendo muchos años más de lo que se pensaba que iba a poder vivir. Pero él era muy crítico, decía que hoy, por ejemplo, en el África, esto lo escribió él hace mucho tiempo, que en el África había más teléfonos que agua potable, por ejemplo. Gran defensor de la salud pública en el Reino Unido, esto hay que destacarlo. Gran defensor de la salud pública, tajantemente en contra de la privatización de la salud, para tomarlo en cuenta, muy crítico de las crisis financieras, hablando recién con Fernando, señalábamos Londres, la capital del lavado, podemos decir, del lavado de dinero, como muchos lo consideran. Era muy crítico respecto de cómo se manejaba el dinero y cómo se lo manejaba a través de las nuevas tecnologías también, y el incremento de las desigualdades en pocas manos frente a las mayorías. Así que algo para destacar de él que, insisto, yo no puedo hablar de la ciencia, pero era un hombre muy politizado, muy crítico con las políticas de apartheid que llevaba adelante el Estado de Israel en contra de los palestinos, ya que mencionábamos a la entrevista con el canciller palestino y lo que decía el Papa Francisco. Así que, bueno, una personalidad interesante sin lugar a dudas. Eduardo Santín, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Lamentablemente la justicia no ha dado lugar a las denuncias que ustedes presentaron para rever la escandalosa reforma previsional que les va a bajar los sueldos a los jubilados, ¿no? Sí, hasta ahora falló en Primera una instancia. causa, que es la que había presentado el doctor Fernández Pastor. Sí. Y pues quedan otras causas que todavía están para resolver en el juzgado de Strasser, pero ese juez, es decir, es un juez, digamos, entre comillas, digamos, porque la realidad es un juez que está esperando, digamos, que lo nombren, que está en el listado, así que, digamos, lo que está haciendo es buena letra para que lo incluyan en la terna, así que, digamos, no hay muchas esperanzas de que Strasser, digamos, termine, digamos, fallando mejor que la doctora Camerata, que la que falló hoy. Es decir, la realidad es que la justicia se lavó las manos, dijo, es decir, digamos, no podemos
presumir que el índice, lo cual es una mentira. La realidad, los jubilados, si se hubiera mantenido el índice anterior, hubieran estado cobrando 8.700 pesos de jubilación mínima, lo están haciendo en 7.660, perdieron más de 1.050 pesos, digamos, de jubilación. Le dieron un bono este mes que no alcanza ni a cubrir eso, pero aparte el bono es por única vez. Claro. Es decir, este tema le hace perder a los jubilados una suma muy importante, lo cual es muy complejo. Eduardo, hay mucha preocupación sobre el nuevo régimen que estaría estudiando el gobierno para los medicamentos, el PAMI, favorecer a Pharmacity directamente en contra de las farmacias, ¿no? No, la realidad es que el PAMI maneja el 40% de los medicamentos, ¿no? Sí. Es decir, es el que podía poner precio al medicamento en la Argentina. Es decir, digamos, en el volumen que tiene de compra, le podía poner precio al medicamento en la Argentina. Esto no lo ha hecho, es decir, los medicamentos subieron un 70% más que la inflación en los últimos 2 años, por lo tanto, es decir, ahora está con un mecanismo de licitación que es complejo, digamos, que le va... El gobierno quiere poner precios máximos. Claro, digamos, pero la realidad es que va a terminar poniendo precios máximos en los genéricos. Entonces, cuando el médico te recete un determinado medicamento, es decir, va muy difícil de acceder, va a tener precio máximo uno de un laboratorio que digamos es de segunda categoría, y los medicamentos que en principio los médicos te van a recetar no te los van a dar, o vas a tener que pagar un plus. Ya hoy es muy difícil poder formar parte del mundo de los medicamentos al 100%. Es decir, hay que ganar menos de 1,5 años, hay que no tener una prepaga, hay que no tener un mecanismo, no tener un vehículo de más de 10 años. Es decir, digamos, todo este tipo de cosas hace que te bloqueen la posibilidad de tener un medicamento al 100%. Si una de esas, si solo una de esas cosas, no es que todas. No. Si solo una de esas cosas, digo, y tener 1,5 años, el que tiene una jubilación y una pensión, ya tiene más de 1,5 años. Entonces, es decir, la realidad es que esto te saca de la cancha. Bueno, ya eso es muy importante. Los medicamentos los dejaron subir a propósito. Es decir, la realidad es que si vos manejás el 40% del mercado y los medicamentos subieron un 70% más que la inflación, la realidad los dejaste subir a propósito. Bueno, ahora juegan... ¿Pero por qué los dejan subir? ¿Por qué? Digamos, están ligados. Digamos, la relación de los laboratorios. Eduardo, espera. A ver, recapitulemos un poquito. Porque digo, uno ve como que sería bueno la intención del gobierno, salió la semana pasada que el presidente estaba enojado también con los laboratorios por el excesivo precio, que ahora querían poner los precios máximos a los medicamentos justamente de los jubilados. Claro. Uno puede suponer que es una buena medida esto. Sí, una buena medida después de 2 años y medio, digamos, donde creyeron que el mercado regulaba todo y Pharmacity hizo el mejor negocio, digo, ¿no? Es decir, ¿pero por qué Pharmacity? ¿Por qué Pharmacity? Y Pharmacity porque es el mayor vendedor, digamos. Es decir, en definitiva, es la cadena, digamos, de mayor comercialización de medicamentos en la Argentina. O sea, que Pharmacity se quiere quedar con el mercado y sacar de la cancha al resto de la farmacia. Por supuesto que intenta. En la provincia de Buenos Aires no lo puede hacer porque... Por ahora. El problema, porque hay una ley que lo prohíbe. Está bien, pero justamente el otro día Felipe Solá denunciaba eso, que estaban queriendo quedarse con todo en la provincia de Buenos Aires. Quieren romper una ley que es la provincia de Buenos Aires, que para tener una farmacia tenés que ser farmacéutico. Y estar separadas por 4 cuadras. ¿No van a usar a Pharmacity como un agente de representación del PAMI? ¿No va a ser Pharmacity el que le compre...? Digamos, bueno, puede ser que si llamativamente Pharmacity termine ganando la licitación, digo, ¿no? Sería raro. No nos llamaría la atención. Eso es 2 más 2. Eso es 2 más 2, 4, creo. Claro, ¿no? o alguna empresa ligada o algún grupo ligado, porque vos sabés que Pharmacity es un fondo de inversión, digamos. Así que digo, algún fondo de inversión, como aparecen estas sociedades, viste que se autoligan entre ellas, es decir, que termine específicamente haciendo esto. Así que, digo, la realidad es que dejaron subir los medicamentos muy altos. Los medicamentos significan en la canasta familiar de jubilados un factor sumamente importante. Es decir, hay muy pocos jubilados que pueden acceder específicamente igualmente, al 100%. ¿Cuántos ya antes tenían un 100%, les han disminuido ahora? ¿Y cuántos remedios pueden acceder? Bueno, pueden acceder gratis hasta 4 remedios al 100%, pero tenés que cumplir con estas condiciones. Claro. Así que si ganás más si tenés una jubilación y una pensión, no puedes. Si tenés un auto de menos de 10 años, es decir, tampoco, y esto no es, digamos, hay muchos jubilados que hasta el auto por ahí se lo dieron los hijos, claro. Es decir, digamos, accedieron
digamos, o forma parte de su ahorro, digamos, y la realidad Le quedó es que de la no vida que le- útil. que le Sí, da o sea, específicamente no se puede para gastarse. cuestionar que tengas un auto. Claro. Se jubiló a los 65 años, compró ahora, el auto a los ¿te acordás? 60. Claro, ¿por qué digo, fue? sí, Tiene un Digamos, auto. entonces digo, Perdón. No, que se acuerdan por qué fue esto. Esto fue cuando habían encontrado que había 3 o 4, 10 o 20 Sí, jubilados, claro, tenían un dos avión. lanchas. Que tenía un avión. claro, que Claro, tenían aviones, entonces yates, pagaron pero bueno, todo, sí. pagaron Claro, todo digamos, por la realidad, 20. la realidad es ese tipo de excusas tienen que ver específicamente para sacarle a la... Digo, lo que se viene es un ajuste sobre la gente, digo. No ajustan el PAMI. Claro, digamos, la realidad es que, es decir, yo estaba mirando un dato que veía hace un ratito, digamos, no solamente los jubilados tienen esto, vos fíjate lo que le está pasando a un señor que gana 20.000 pesos y se quiere jubilar ahora. Hasta hace 3 meses se jubilaba con 14.000 pesos, ahora se jubila con 13.000. El que ganaba 30.000 se jubilaba con 18.700, ahora se jubila con 16. El que ganaba 40.000 se jubilaba con 23.800, ahora se jubila con 21. Digo, todos entraron en esta variable. Digo, no solamente a los jubilados le metieron la mano en el bolsillo, sino se la metieron a los trabajadores. Digo, la realidad es que, es decir, esta reforma que se puso en marcha en la Argentina, y ahora vienen por el PAMI. El PAMI es un lugar, digamos, que a pesar de que la gente se enoja con el PAMI en la Argentina, Funciona todavía. es una estructura modelo para Latinoamérica. Ahora, Eduardo, una cosa es la comida, los servicios, pero si no toman medicamentos, los jubilados se van a Si morir. no comés también, ¿eh? Sí, bueno, pero Claro, podés cuando uno se conseguir, acostumbra, podés cuando uno se conseguir, acostumbra a no comer medicamentos se no. muere. Pero digo, claro, la realidad es que cuando no podés, cuando vos tenés que hacer esta cosa que no podés comprar los medicamentos, y esto ha afectado, digamos, ha bajado la carga de medicamentos de los jubilados, lo cual significa que empeora su calidad de vida. Es decir, porque la realidad no solo específicamente cuando uno baja la calidad, digamos, es decir, todos los medicamentos son para vivir, pero muchos son para mantener calidad de vida. Lo eso que es muy referías a la baja de la jubilación, esto fue extender hasta los 70 años la edad de jubilación por atrás. Porque para percibir el mismo haber, tenés que extender a quedarte 70 hasta años los la 70 jubilación, años. ¿sabes para qué es? Es para ahorrarse que la gente se jubile. Claro. Digamos, es decir, Es así. nada más que es objetivo. Es decir, digamos, cuando vos extendés a 70 años, haces un agujero en el medio. Es decir, sobre todo en la actividad privada, que te intimaban a jubilarte a los 65, hay 5 años que la gente no se va a jubilar. Entonces digo, sí, en esos 5 años que el tipo sigue trabajando, porque cuando vos te jubilás ganabas 40.000 y vas a ganar 21, es decir, la realidad vos intentás seguir trabajando, si te, digamos, como ahora te permiten trabajar a los 65 a los 70, bueno, el Estado se ahorra que vos te jubilés 5 años antes. Entonces digo, todo esto busca la forma específicamente de transferir específicamente ingresos de un sector a otro. Quiero aclarar que ya habían salido las cartas de los que tenían 65 y hace poquito salió resolución de que no le den bolilla. Claro, sigan tienen- trabajando hasta los 70, Claro. con lo cual los empresarios están chochos, entre Claro. comillas. No quieren saber nada. Están muy contentos los jóvenes Claro. que están buscando trabajo. Pero además eso es justamente el gobierno que tanto dice que quiere favorecer el empleo joven o que quiere favorecer nuevos empleos, lejos de eso con estas medidas. Bueno, lejos pero de eso. ¿sabes cómo resuelve esto? Endeudándolos. Es decir, ¿qué hizo a fin del año pasado? Crédito para todos. Entonces, algo que parece específicamente, es decir, que los está ayudando, hoy nos encontramos con que el 60% de los que cobran la asignación universal están endeudados por los créditos del ANSES. El 42% de los que cobran una pensión no contributiva se han endeudado. El 41% de los que cobran la PAN están endeudados. Y no solo están endeudados, sino que aparte le aumentaron la tasa. En enero le pasaron la tasa, que era del 21 al 24, al 24 al 32. Entonces digo, la realidad, es decir, los tienen endeudados, le cobran desde el salario, le hicieron perder a lo largo de estos 2 años una cantidad importante de ingresos, y bueno, y ahora le sacaron el aumento. Bueno, ahora van por los medicamentos. Gracias, Eduardo. Dale. Gracias, como siempre, por estar esta noche con nosotros. Enseguidita nos vamos a meter con un tema que también nos debe preocupar, que está preocupando ya a muchos argentinos. Por eso nos podés acompañar con el hashtag Alerta en el Aire. Las denuncias se suceden sobre las low cost. Hoy hay una nueva denuncia. Está aquí con nosotros la doctora Claudia Zambro Merlo. Enseguidita con ella nos va a estar ampliando todo lo relacionado a la base aérea del Palomar, que por muchas razones no puede ser una base comercial,
pero que intenta Flybondi operar en medio de una ciudad. Todos los riesgos que eso implica. La doctora ha presentado una denuncia contra el presidente y contra 23 funcionarios, pero además, vamos a ver enseguidita, el listado de irregularidades de los últimos meses de esta empresa, quejas ahora en la legislatura cordobesa y bueno, esta alerta que se propaga, ¿no? Y también enseguida va a estar Nilda Garré aquí con nosotros. Vamos a estar hablando al fondo sobre una mentira que se construyó en torno a ella y al diputado Máximo Kirchner, sobre cuentas inexistentes que en las últimas horas la propia justicia de Estados Unidos ha negado la publicación periodística de años atrás. Volvemos sobre un tema que tampoco nos olvidamos, que es la desaparición del submarino Ara San Juan. ¿Se acuerda que cuando comenzábamos esta realidad ampliada de Minuto 1 a las 20 la semana pasada, hablábamos sobre un sumario interno ordenado por el actual titular de la Armada, que realmente le echaba la culpa a muchos marinos, a muchos responsables del Ara San Juan, y decía la propia institución que no podía zarpar. Esto era lo que decía, el Ara San Juan no debió zarpar. Esto decía el sumario interno de la propia Armada. El contraalmirante Luis Enrique López Maceo y el comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, revisten la condición de presuntos infractores por arriesgar la integridad física de sus subordinados sin necesidad evidente y por actuar con negligencia, imprudencia notoria y grave al no impedir que el submarino Ara San Juan navegase con posterioridad a las severas anomalías detectadas. Esto lo decía la propia Armada, sumario interno de la actual conducción. Ahora, fíjese todo lo que se encubre detrás de esto desde el 15 de noviembre pasado, los encubrimientos, lo que no se dijo, los desconocimientos. El ministro Aguad, que se enteró que le había desaparecido un submarino por el portal Infobae, y esto que significaría un escándalo, porque que el jefe de la Armada diga que subordinados suyos mandaron al muere a 44 integrantes de la Armada es gravísimo desde todo punto de vista. Y nosotros lo decíamos la semana pasada, con derivaciones políticas, porque hay una responsabilidad política arriba del titular de la Armada. Bueno, reaccionó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que bastante desaparecido ha estado sobre este tema, ¿no? Que bastante quiere olvidarse del tema. ¿Qué dijo sobre este sumario interno en las últimas horas? Fíjese. La resolución 168/2017 incluye conclusiones que serían, usa el potencial, me hace acordar algunas noticias periodísticas, algunos ¿no? diarios, sí. Serían, dice el ministro de Defensa, inexactas o que habrían omitido considerar elementos que resultarían relevantes para dar fundamento al desplazamiento de López Maceo y de Villamide. Nada. Es lo mismo que nada. Porque es todo potencial. Sería nada. Sería nada. Pero aparte es el ministro de Defensa. Nada. Es la autoridad política que habla en potencial. Es una vergüenza realmente. Sobre un tema tan grave, sobre el que el gobierno ha evitado pronunciarse, que ni siquiera se le ha rendido homenaje a esos héroes, 44 muertos, desaparecidos. Es grave esto. A ver qué más dice. El 5 de septiembre del 2017, el capitán de fragata Pedro Fernández, comandante y uno de los 44 tripulantes desaparecidos del submarino, aseguraba en un informe que el Ara San Juan estaba habilitado para navegar. Yo creo que se está cubriendo las espaldas, Aguad, porque como lo decíamos la semana pasada, con semejante
resolución, sumario que había producido el jefe de la Armada, uno se preguntó acá, ¿y cómo Aguad ignoraba esto? Entonces el responsable político es Aguad. Yo creo que se dio cuenta ahora tarde Aguad y dice, no, momentito, esto no habría sido así, sería, ¿no? Porque esto también puede, en la investigación, Darío, que está haciendo la jueza de Caleta Olivia, lo podría incriminar directamente al ministro. A ver, la jueza Marta Yáñez está preocupada y le llama la atención por las contradicciones entre lo que dice la Armada y entre lo que dice el ministro de Defensa. Claro. Un dato, todavía no lo llamó a declarar Oscar Aguad como testigo, lo puede hacer mediante un oficio. No lo llamó a declarar porque con todo esto lo que se está conociendo puede pasar a ser un sospechoso de no haber tomado las medidas previas para que esto no ocurriese. Además, las personas siguen desaparecidas. Claro. Y no hay nadie que los esté buscando. Exacto. Esto lo corroboramos porque la famosa licitación que se iba a hacer se anuló. Hoy no hay nadie que esté buscando ¿Y la a recompensa? 44 argentinos que están en el mar. Bueno, ¿La recompensa? Puro verso. Esa es buena pregunta la de Mariano, porque eso es un compromiso que había adoptado el presidente frente a los familiares que recibió en la Casa Rosada. Recompensa y el tema de una licitación para la búsqueda con elementos argentinos. Lo recompensa para el que aporte datos. Si nadie aporta datos, no hay recompensa. Y no hay Además, Bueno, pero además, vos podés la decir, hay invasión- una recompensa porque hay muchos barcos que están dando vueltas, que tienen diferentes capacidades como para ejercer pero- la búsqueda y lo pueden hacer por su cuenta para ir a buscar la recompensa. Pero Ahora, vale si no muy tenés caro, nadie, ¿no? Ahora, la inversión Vale, que claro. tenés que hacer Claro. no se justifica con la recompensa que te está No ofreciendo hay más el gobierno, pirata, ¿no? muchachos, no hay más pirata en el mar. ¿Qué va a hacer? Ni siquiera se ha ¿Estás dado a seguro? conocer, ¿Estás nunca seguro? se dio a conocer el tema ese de la recompensa, ¿no? Bueno, quédese ahí. Enseguidita vamos a hablar de un tema que a todos nos debe preocupar. Por eso el hashtag de esta noche, alerta en el aire. Graves denuncias sobre la base aérea del Palomar, que para muchos no es operativa. Las quejas sobre Flybondi se multiplican. ¿Qué es lo que pasa con los aviones? Vamos a escuchar opiniones de expertos. Enseguidita está aquí con nosotros la doctora Claudia Zambro Merlo, que ha presentado una nueva y grave denuncia sobre este tema. Y además, enseguidita, Nilda Garré hablando sobre la mentira inventada en torno a la cuenta suya que nunca existió. Esto es Minuto 1, la realidad ampliada. Quédese que hay mucho más.